tardes a todos. Muchas gracias por venir. Ya estamos un año más celebrando el Orgullo de Bejar, el tercer año consecutivo. Y este año voy a presentar las actuaciones que vamos a hacer hoy y lo que hemos hecho durante la semana con motivo del Orgullo. Y lo más reseñable fue el viernes, inauguramos en la biblioteca el Rincón Literario por la Diversidad, con una selección de libros que hablan de todo el colectivo LGTBI. Y esos libros fueron comprados en la primera librería que se abrió en España de este tipo de narrativa o libros en general, porque hay de todo tipo de libros. Compramos libros para niños, para adolescentes y para adultos, para que desde las edades más tempranas se eduquen los niños en la diversidad. Y ya hoy pues vamos a hacer la presentación a Martina y después va a haber una actuación de un teatro, monólogo, que va a hablar sobre el sexilio, tanto que le gusta a nuestro alcalde decir. Y Martina nos va a hacer un recorrido histórico de las personas trans en España desde la transición hasta hoy. Y ya si quieres, puedes subir, ¿vale? Buenas, yo, como ha dicho Antonia, vengo a hacer un recorrido histórico de las personas trans desde el año 75, que fue cuando comenzó la transición española, hasta nuestros días. Para hacer este recorrido me baso en un libro de Valeria Vega, que se llama Vestida de azul, análisis sociológico y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española, que está basado en un documental de Antonio Jiménez Rico, estrenado en el año 83, que cuenta la vida de 6 mujeres trans y cómo vivían en aquella época eso. Antes de empezar, me gustaría decir una cosa, y es que estos últimos meses ha habido mucho revuelo con el tema de la ley trans, sobre el tema de la autodeterminación de género. Y decir que, vale, sí, hemos conseguido un paso, que es la autodeterminación de género, pero no lo hemos conseguido al completo, porque no queremos la autodeterminación de género solamente para personas mayores de 14 años, que sean españolas y que... ay, los nervios. Y que sean españoles y que sean mayores de 14 años, porque personas trans hay menores de 14 años y también extranjeros. O sea que la ley trans tiene que ser inclusiva. O sea que desde aquí pido, en nombre de todas las personas trans, que ojalá la ley trans que está por llegar el día 29 de junio, pues que eso, que sea inclusiva para todos, no solamente para un sector de la población trans, ya que, como he dicho, existen personas trans migrantes y menores. Bueno, en este libro, como he dicho, se habla de seis mujeres. Bueno, hay un caso en el que no se trata de una mujer, se trata de un hombre, pero bueno, se presentaron como mujeres trans. Esta primera persona fue Loren. Loren era una señora que nació en el 39 y sus primeros nació en el seno de una familia muy humilde, y se dedicó a ser criada de una serie de familias aristócratas de la aristocracia española. Junto con Loren se hablan de las leyes opresoras que han tenido las personas trans. Antes de morir Franco, en el año 1970, se cambió la ley de vagos y maleantes por la ley de... hoy diré el nombre. Pues la ley de exclusión social y de la reintegración de las personas un poco así, que se salían de los márgenes de la sociedad. Con esta ley se trajo varios problemas, que fue toda persona que se saliera de la norma, toda persona trans o incluso transformista, drag queen, se veían en una serie de problemas, que eran que si cogían y vestían de la manera que querían
fuera de sus casas iban a la cárcel. En este documental se ve como Loren, que es de la persona que estoy hablando, de esta mujer que estoy hablando, salía de la cárcel de Carabanchel. ¿Por qué? Porque ejercía la prostitución en la Castellana, en el barrio de la Castellana. Y esto era muy irónico porque esas mismas personas que cogían y consumían la prostitución de mujeres trans y a la vez también iban a ver espectáculos de personas trans, luego cogían y hacían que muchas personas trans fueran a la cárcel. Esta ley fue evolucionando hasta que ya, gracias a Dios, se derogó, pero ha seguido habiendo leyes que nos han oprimido, porque hasta el año 2007, para ser reconocida legalmente por el género que quería ser, necesitaba una operación que no cubría la seguridad social y que era muy cara, que es la operación de cambio de genitales. ¿Cuál es el problema que hay con la operación de cambio de genitales? Pues que las mujeres trans sí se las podían hacer, pero el hombre es trans no, porque hacer una faloplastia, incluso a día de hoy, es bastante difícil. Y bueno, también existe la problemática de que no todo el mundo se podía permitir esa operación. Muchos son los ejemplos, como por ejemplo el de Cristina Ortiz Veneno, que en el año 2003 entró a la cárcel y entró a la cárcel de hombres, cuando ella evidentemente era una mujer con su aspecto de mujer y todo de mujer. Gracias a Dios, en 2007 llegó una ley en España que permitía el cambio de género y de nombre en el DNI, pero solo cuando llevaba 2 años en hormonas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Que si llevaba 2 años en hormonas, sí podías cambiar el DNI, pero había gente que por X problemas pues no se podía hormonar o simplemente que no quería. Y esto, pues, ya os digo, creaba una problemática porque no se incluía a todas las personas trans. En 2014, gracias a la activista trans Marc Ambroyer, se consiguió una ley trans a nivel andaluz que con esa ley trans sí podía cambiar el nombre en el DNI, pero te permitían cambiar el nombre, pero no el género en el DNI. También te permite cambiar el nombre en la institución educativa e incluso también en la tarjeta sanitaria. Pero fuera de eso no, porque ya que solamente afectaba a nivel andaluz. Y bueno, y ahora actualmente en 2021 se está intentando luchar por una ley trans más inclusiva y que recoja la autodeterminación de género desde el mismo momento en el que la persona dice que es del género que verdaderamente es. Y hago un inciso en lo de en este momento porque con la nueva ley trans que se quiere aprobar tienes que esperar 3 meses. Esto no tiene mucha lógica porque en 3 meses va a seguir siendo mujer o hombre o persona no binaria en cualquiera de los casos. Bueno, ahora paso a hablar de Eva. Eva era, bueno, antes de terminar con Loren, he de decir que Loren murió de un cáncer de pulmón y todavía es de las muchas de estas protagonistas que se murieron, porque de estas 6 solamente siguen vivas 2. Eva era una mujer de pueblo, fue medio aceptada en su familia. De hecho, en el documental se ve cómo interactúa con su familia, pero no fue tampoco aceptada al 100% porque, como el resto de sus compañeras, también tuvo que ejercer la prostitución. Con Eva hablamos del tema del espectáculo. El espectáculo, cuando comienza la transición española, este tipo de personas, las personas trans, comienzan a ser bien vistas en lo que viene a ser el espectáculo. En este tipo de espectáculos, al principio de la transición, lo que se hacía era pues un poco el paripé así de un baile y luego un desnudo integral, que era un poco lo que más importaba. Era la cosa de decir, uy, una mujer con pene, ¿no? Llamaba mucho la atención. De hecho, en este libro, En vestida de azul, se recoge un testimonio de que muchas mujeres trans se vieron obligadas a tomar hormonas de manera muy excesiva
para recrear los cánones de la mujer cis de una manera súper estereotipada, para que llamase más la atención, porque cuanto más femenina, más llamaba la atención que tuviese pene. De hecho, también las mujeres trans en el espectáculo, de hecho, cobraban súper poco. Las compañías con las que le representaban apenas le daban dinero y por eso también se veían evocadas a la prostitución, ya que con el espectáculo, por mucho que les gustase a ellas, pues no ganaban dinero. Bueno, esta faceta artística fue desapareciendo con los años, ya que ya no llamaba tanto la atención, pero sí ha seguido habiendo espectáculos televisivos, ¿no? Y lo digo porque se siguen viendo personas trans en la televisión y sigue llamando mucho la atención, como fue el caso, por ejemplo, de Nikki en GH6, Amor Romero en GH9, de Nova Bastante, y se ha hecho mucho espectáculo de las personas trans humillándolas televisivamente, que nunca se me olvidará una vez en televisión que hubo una pelea entre Amor Romero y Nova Bastante, súper lamentable, y se ha seguido haciendo mucho espectáculo. Gracias a Dios esto ya no se está viendo de una manera más positiva y la hemos podido ver en la serie Veneno, aunque bajo mi punto de vista lo han hecho un poco más, ya que si queremos que las personas trans sean incluidas, que sean incluidas en la televisión también, porque Veneno estaba en una aplicación de pago, no estaba en la televisión abierta, aunque echaron 2 capítulos, pero la cuestión es que la viese todo el mundo, porque quien vio eso fue realmente quien quiso pagar por ello, pero hubiese sido muy interesante pues que lo hubieran visto, yo que sé, por ejemplo, mi abuela, que una persona que no está tan familiarizada con esto. Bueno, ahora paso a hablar de René. Junto con René era también una mujer trans de origen, era de un país del este europeo y su familia no sabía que era trans. De hecho, el documental termina junto con ella escribiendo una carta a sus padres contándole su situación. Junto con René hablamos de la integración social. René era la única de las 6 que en aquel momento, hablo de aquel momento porque luego después sí la ejerció, que no ejerció la prostitución. Ella se dedicaba a la peluquería y era un poco así la más recatada y la más fina de las 6. De hecho, en el documental apenas se le ve hablar cuando están las 6 reunidas, porque esto se graba en Palacio de Cristal, junto con las 6 hablando de sus problemáticas. Este problema de la integración social era bastante grave porque no se conseguía una integración social completa, porque la mujer trans podía tener mucho passing, pero si su DNI ponía que era un hombre, y no la iban a contratar por las estigmas que había en aquel momento en la sociedad. De hecho, se ve, hay una anécdota que cuenta Jimena Rico. Jimena Rico fue quien dirigió el documental, que es que cuando se estrenó el documental no me acuerdo dónde se estrenó. Bueno, donde se estrenó el documental, ellas estaban registradas con su nombre de DNI y al mostrar su DNI, como que el que estaba en la entrada, como que se burló bastante. La integración social ha ido evolucionando con los años y gracias a Dios ahora está más aceptado este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que no está aceptado al 100%, porque un 80% de paro todavía es bastante para la población trans. Y de hecho todavía muchas mujeres trans siguen ejerciendo la prostitución y sigue habiendo muchos asesinatos de personas trans. Ahora viene Nacha. Nacha es, junto con otra de las integrantes, la única que sigue viva, y con Nacha hablamos de la prostitución. Nacha era una mujer trans bastante religiosa. Ella decía que la única persona que la tenía que entender era Dios, porque Dios era la única persona que sabía quién era ella realmente por dentro. Nacha era de la típica mujer trans que buscaba mucho lo que era la belleza, porque era un poco lo que les quedaba a la mujer de aquella época, porque ya que eran pobres, eran guapas.
Entonces se gastó mucho dinero en operaciones estéticas para ser mucho más atractiva para los hombres. Y de hecho, cuenta Jimena Rico años después del documental que vio a Nachi que era irreconocible de tanta operación estética que se había hecho. Como estamos hablando de la prostitución, aquí la gran problemática que había era que aunque había mucho consumo, no estaba bien visto y la policía pues hacía muchas redadas. Y otro problema que había con la prostitución era que había mucha competencia con las mujeres cis. Mujeres cis es lo contrario de mujeres trans, o sea, mujeres con vagina. De hecho, había muchas trifulcas entre ellas por ver quién se quedaba los parques o la esquina, ya que siempre solía haber más predilección hacia irse con las mujeres trans que con las mujeres cis. Por eso este problema un poco de celos. De hecho, aquí hay varios testimonios de mujeres cis diciendo que no le arrancan los pelos porque tienen miedo de que sean más fuertes que ellas y las maten. Bueno, la prostitución, gracias a Dios, ya no es un estigma tan grande de las personas trans, pero sigue estando aquí, ¿no? Sigue estando dentro de la población trans que muchas personas le ejercen. Bueno, ahora hablamos de Josette. Josette es la única de las personas que salen en este documental que realmente no es una mujer trans. ¿Qué es lo que pasa? En este documental no se habla de mujeres trans, se habla de travestis, porque en el año 83, que fue cuando empezó el libro, el término trans, transexual, transgénero todavía no existía. Entonces se hablaba de travesti. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se englobaba a todo el mundo. Entonces, para la ley, para Dios, por así decirlo, cualquier persona con pene o cualquier persona con vagina que se vistiera del género contrario al asignado al nacer, se le reconocía como travesti. Y de hecho, debido a este error, pues, a José se le añadió en el documental y esto creó un gran problema, ya que como no había información en la época, pues este hombre se comenzó a hormonar y años después se arrepintió de haberse hormonado. Pero repito, esto ahora mismo ocurre en aquel momento ocurrió por la desinformación, ya que gracias a Dios, a día de hoy, se sabe diferenciar entre personas trans y personas travestidas, aunque bueno, prefiero decir el término transformista porque travestido queda muy feo. Y bueno, gracias a Dios estos términos ya se diferencian bien, aunque mucha gente todavía no los sabe dosificar. Y de hecho se ven ejemplos pues que actuales, ¿no? De que muchas veces dicen, oigo decir, si el travesti pues no es un travesti, es una persona trans. Pero gracias a Dios, repito, la diferencia está más clara. Y por último, hablo de Tamara. Tamara junto con Tamara hablamos de la exclusión social y Tamara era una mujer trans y gitana. O sea, el culmen de la exclusión social. Y ella nos hablaba con su familia, de hecho su familia siempre da cuenta que su padre le pegaba palizones, que le hacía la vida imposible y, y que lo pasó muy mal con su familia. De hecho, a una edad muy temprana se tuvo que ir de su casa y consiguió ser ella misma por fin. El problema es que ella hablaba mucho de que estaba muy sola, de que no se sentía querida y de que los hombres tampoco, como que tenía una relación muy tóxica con el mundo, por así decirlo, con la sociedad. De hecho, este tema se trata muy bien en la serie Veneno, que se habla de la relación de Cristina Ortiz junto con Andrea, porque aunque la serie se le llame no me acuerdo del nombre, como Angelo, en la serie se le nombra como Angelo, pero en la vida real se llama Andrea. Pues Veneno quería romper la relación con ese hombre que la maltrataba psicológica y físicamente y al final nunca acabó rompiendo con él por el problema
de que una amiga suya, Fanny, le aconsejó que si no le iba a querer él, no le iba a querer ya nadie, porque en aquella época pues a las mujeres trans no les podía querer nadie. A día de hoy, pues esto sigue pasando. A las personas trans en el amor pues nos va un poco más, pero bueno, no es tan estrepitoso como antes. Y existe mucho el debate ese con respecto a la exclusión social de si eres trans, tanto hombre como mujer como persona no binaria, lo tienes que decir a la hora de acostarte con una persona. Pues la verdad es que no, porque aquí cada uno tiene su intimidad y cuenta lo que quiere, y en la cama pues ya se verá lo que se hace, ¿no? Porque como yo digo, el sexo no es solamente penetración, hay más cosas. Hay varios tipos de prácticas sexuales y no solamente está la penetración de pene con vagina. Y bueno, con esto finalizo. Le quería dar gracias al Ayuntamiento de Bajija y en concreto a Antonia que contó conmigo para hablar, y bueno, ya está, he terminado. Bueno, pues buenas tardes, gracias a todos los asistentes, los presentes un año más, ¿no?, a esta tercera edición del Orgullo LGTBI de Bejíjar. Estas actividades que consideramos que son imprescindibles, ¿no?, para conseguir que la sociedad avance hacia unos niveles de integración, de justicia social, donde se normalice algo que es completamente normal, y es que cada persona se ame a sí mismo primero, se reconozca sin miedo, sin susto, y todos nos queramos de forma libre e integradora. Llevamos 3 años, ¿no?, trabajando desde el Ayuntamiento de Bejíjar, desde la concejalía. Tener una concejalía de igualdad y diversidad ya es una señal de identidad dentro de un gobierno local bastante importante, ¿no?, y teniendo en cuenta que estamos en un municipio de 3.000 habitantes, un paso adelante, ¿no?, en el que se pone sobre la mesa de forma clara las intenciones de integración en conceptos, no integración de personas, que por suerte en este pueblo no tenemos. Martina, muchísimas gracias por tu ponencia, ha estado genial. Y bueno, ahora vamos a pasar a una actuación, a un monólogo, una obra de teatro que me dicen que si hay niños delante, recomiendan a sus padres, a sus tutores legales, que es en un idioma, en un lenguaje un poco fuerte, porque nos cuenta la vida de una persona que suele salir de fiesta por la noche y habla en ese idioma en el que está por la noche, y es un poco complicado, ¿vale? Así que los padres con los niños tenemos que tener cuidado. No es recomendable para menores de 18 años, ponemos 2 rombos. Y hay, justo no me voy a enrollar mucho, ¿no? El año pasado ya me dijeron que tenía que alargar esto para que se hiciera de noche y me tocó aguantar el papel de soba, que no quiero soportarlo tampoco este año. Lo que sí quiero hacer también poner en valor el trabajo, ¿no?, que se está haciendo no solo desde la concejalía. Queremos hacer desde el ayuntamiento un reconocimiento a Juan Carlos Marín Sánchez, es hermano de Antonia Marín, la concejal, y de alguna manera es líder en la sombra, ¿no?, que impulsa estos movimientos, que nos orienta, que nos inspira, y es un tío fantástico, un tío increíble, y me gustaría que subiera aquí a recoger este reconocimiento por parte del ayuntamiento. Muchísimas gracias por tu esfuerzo, Juan Carlos, y por ser como eres. Os voy a matar. Os voy a matar. ¿También quieres pedir algo o no te falta? Y digo lo de no hacerme muy pesado porque eso a él se le da bastante bien, y además lo hace con bastante más contenido, con bastante más sentimiento con el que yo pueda aportar. Es una placa del agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Bejíjar. Muchas gracias, Juan Carlos.
sí. Hablamos de Madrid. Bueno, lo primero, muchas gracias porque no me lo esperaba. Creo que también es inmerecido porque creo que había que dar el primer paso en algún momento y cuando Diego me comentó hace 2 años la idea que tenían sobre la plaza de la diversidad, por entonces todavía no estaba inaugurada de forma oficial, yo les planteé la necesidad de huir de ese modelo de orgullo capitalista, mercantilizado que todos tenemos en mente de Madrid, que consiste en una fiesta, en emborracharse. Le planteé que esto había que hacerlo partícipe para la gente del pueblo. De hecho, yo ahora mismo estoy mandándole WhatsApp a conocidos míos diciéndole que hay gente mayor de mi pueblo con la pulsera con la bandera trans. Vivimos en una sociedad, quizá a lo mejor esto en un pueblo de 3.000 habitantes todavía no tenemos la perspectiva histórica suficiente para saber valorarlo, pero vivimos en una sociedad y en un momento político en el que el Ayuntamiento de la capital de España, que es la ciudad que recoge la gran parte, es como el núcleo de concentración de las personas LGTBI de este país, a donde muchos huimos, entre comillas, buscando un espacio que en nuestro lugar de origen no hemos tenido o era más difícil llevar a cabo. En ese ayuntamiento de esa ciudad de 3 millones de habitantes, la bandera arcoíris no está ondeando en su ayuntamiento. Y aquí tenemos una bandera arcoíris que ondea los 365 días del año y que solo deja de hacerlo para dar paso a otros colectivos históricamente oprimidos como son el pueblo gitano, las personas con diversidad funcional, las mujeres, los asesinatos machistas, que hay que recordar que desde el fin del estado de alarma vamos prácticamente a mujer asesinada por día y que no tenemos que olvidar que todas estas cuestiones, ahora se llama esto interseccionalidad, que todas estas cuestiones tienen una raíz común y que es una lucha conjunta de erradicación del odio y de la discriminación de los colectivos minoritarios que no somos tan minoritarios si nos unimos. Que al final los que son minorías son los que quizás a priori no podríamos pensarlo, ¿no? No me quiero enrollar mucho más. Yo hablo ahora como historiador un poco. Yo siempre digo que en Bejíjar hace 2 años no solo empezamos a hablar de historia LGTB, cuando hablábamos de la historia del movimiento, del colectivo LGTB y de la lucha de la reivindicación, que empezó mucho antes de la placa que tenemos de Stonewall, sino que no solo hablamos de historia, Martina nos acaba de hacer un recorrido fantástico por la realidad de las personas trans en este país desde los años 70, sino que también la estamos escribiendo. También estamos escribiendo historia LGTB de España. Lo que hoy estamos haciendo aquí probablemente en un futuro saldrán los libros de historia, y no estoy exagerando. Ya la librería que ha mencionado antes mi hermana, la librería Bercana, que es el referente en el mundo hispano, y cuando digo hispano incluyo España y Latinoamérica, ha tuiteado, ahora es Twitter, que es donde se mueve todo hoy, se ha hecho eco de lo que estamos haciendo aquí hoy. En Bejíjar, en un pueblo de 3.000 habitantes de Jaén, de la provincia de Jaén, de la España olvidada, de la España vaciada. Hoy estamos haciendo historia como la llevamos haciendo desde hace 2 años y espero que sigamos muchos años escribiendo con letras de oro en los libros de historia del movimiento LGTB. Bueno, ahora ya sí, tenemos que hacer hueco, ¿no? Para darle su espacio a Juan Carlos. Y bueno, terminamos ya, ¿no?, esta semana de la diversidad en Bejíjar. Damos paso a este monólogo que habla de lo que ha hecho referencia también Juan Carlos un poco, ¿no?, de lo que es el sexilio. Y cuando hablamos de sexilio hablamos de que personas necesitan encontrarse, ¿no?, a sí mismos, destaparse o descubrirse lejos de su hogar, porque en su entorno
pues no cuidan de las cosas como estamos cuidando aquí en Bejijar para que todo el mundo se pueda desarrollar desde el día 1 en su orientación sexual o en su orientación de género. Vamos a hablar, vamos a reír, vamos a disfrutar un poco con este monólogo, con esta obra que es Mis Destierros, y seguro que va a ser bastante divertido. Muchísimas gracias por estar aquí un año más y por llenar esta plaza de este pueblo que, como dice Juan Carlos, algún día tiene que salir sí o sí en los libros de historia. Estamos en el primer espacio público en España dedicado a la diversidad y yo, sinceramente, estoy muy orgulloso de ello. Muchas gracias.